Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este Foro de la Cultura en la que me toca hacer de moderador y además de invitado una curiosa dualidad, pero vamos a tener una sesión muy interesante. Hoy yo pienso, con las personas que me acompañan, nos falta un tercer comensal, porque sería el que compartiría la mesa con nosotros, una tercera, que sería Berna González. Harbour, yo creo que ya se incorporará. Si se incorpora, pues vamos charlando con ella, y si no, los que estamos aquí vamos avanzando. Vamos a hablar dentro de este foro de la cultura maravilloso en el que estamos, en el que están bullendo tantas ideas. Vamos a centrarnos un poco en una parte de la cultura que es la palabra. Yo estaba recordando, según hablábamos antes, una frase de Diógenes Laercio que decía que en los tiempos de bonanza la cultura es un adorno, y a veces se convierte en un adorno y solamente en un adorno. En los tiempos de crisis la cultura es una necesidad y es un refugio. Y estamos viviendo un momento en el que la cultura está peor que nunca y está mejor que nunca, paradójicamente. O como es normal también, hablaremos de eso un poco, ¿no? Nosotros cómo lo vemos cada uno. Pero lo que sí que es cierto es que hay una parte de esa cultura, que es en la que nosotros trabajamos, cada uno desde distintos ámbitos, desde el punto de vista del teatro. Si estuviera con nosotros Berna, desde el punto de vista de los suplementos literarios, el apoyo a la literatura y a los libros, desde los periódicos y desde la prensa, o en el caso del Chojín, desde esa parte de la poesía que es el rap, digamos, esa parte que no sé si es moderna de la poesía, porque yo creo que es la más tradicional, porque son los juglares, los trovadores, los goliardos. O sea, es la parte de la poesía que se ha hecho siempre, ¿no? Esa música, poesía tan popular. Las canciones de Ciego también, las coplas de Ciego, que se han hecho desde la Edad Media, ¿no? Que fueron parte de nuestra cultura más auténtica. En mi caso, la poesía, llamémosle, entre comillas, tradicional, o la poesía publicada en libros. Pero lo que nos une a las cuatro personas que estaremos aquí es la palabra, que es un poco de lo que vamos a hablar. Les voy a presentar brevemente a las personas que tenemos aquí, porque son sobras conocidas, pero por lo menos sobradamente conocidas, a las que tenemos más cerca. El Chojín Domingo, pues es uno de los artistas hoy más famosos, no solamente del hip hop, y más fuertes y más auténticos, sino de todo este movimiento que es el rap, y el rap en nuestra lengua castellana, con nuestra palabra castellana. También hemos hablado de eso durante la comida y nos hemos dado cuenta que es una lengua que, a pesar de ser, es un movimiento que, a pesar de ser de herencia anglosajona, que difícilmente se han traducido a otras lenguas, por ejemplo al castellano, movimientos como el rock o como el pop, que a veces nos suenan un poco. Ahora, ¿cómo suena el rap en español? Suena maravillosamente bien. Es una lengua que parece hecha para el rap. Bueno, pues él es un creador de primer nivel. Supongo que sabéis por qué se llama Chojín, sino que lo cuenten luego de dónde viene, ¿no? Estas iniciales de algunos de sus trabajos más importantes. Y hace no solamente un rap urbano, hace una poesía de altísimo nivel, de altísimo contenido, pero a la vez tremendamente popular. Este es un fenómeno que está arrasando. Cuando hablamos de crisis de la palabra, de crisis de la cultura, de crisis del pensamiento, a mí siempre me gusta poner el ejemplo del rap, porque realmente te da idea de la penetración que tiene en nuestra sociedad la cultura de la palabra. Eso es lo que tenemos aquí a nuestra izquierda. A nuestra derecha tenemos otro enfermo, ya viene, ya viene Berna. Incorpórate ahí, sí, con nosotros. A nuestra derecha tenemos otro de los eternos enfermos de la eterna crisis, de lo que se debió extinguir y no existir nunca, que no, como es el teatro, que goza no de una extraordinaria salud, de una maravillosa salud. Daré un dato para regocijo de los que estamos en esta sala. El año 2012, en Madrid, lo estábamos comentando también durante la comida, la asistencia a espectáculos teatrales consiguió 1 millón de butacas más que el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Getafe y el Rayo Vallecano juntos. Esta es una realidad. O sea, el teatro, que es el eterno muerto, el eterno enfermo, el eterno en crisis, ¿no? La verdad es que la implicación popular también del teatro, ¿no? Y con nuestra cultura es una implicación absoluta. Elena
pues tiene una trayectoria dilatadísima, 30 años dedicada al teatro. Es una experta en Shakespeare, su compañía Urteatro son míticos sus trabajos, pero está con el teatro clásico y también haciendo unos montajes que son de los de mayor calidad que se están haciendo ahora en nuestro país, a lo mejor con no tantos medios como nos gustaría, pero con una dignidad y con una fuerza absolutamente extraordinaria. Y siempre con algo que es lo que nos une, que es el cuidado de la palabra, el cuidado de los textos. O sea, ella cuida extraordinariamente los textos, puesta en escena sí, actores sí, interpretación sí, sorpresas todas las que queramos, pero, ¿verdad?, el texto, la palabra transformadora, la palabra de consuelo, la palabra sanadora, la palabra que tiene tantas connotaciones y tantas necesidades, también está en el teatro. Y a la izquierda, ya recién incorporada a su derecha, tenemos a Berna González Harbour, también una compañera histórica del periodismo, conocida por sus crónicas internacionales, por sus trabajos fuera de España. Yo la recuerdo mucho de la Guerra del Golfo y de otros muchos trabajos, y hoy llevando el empeño de lo que es sacar adelante un suplemento cultural como es el Babelia del país. Otra gran referencia a nuestro pensamiento. Hablaremos también del papel, hablaremos de los suplementos culturales, de lo que significan, pero también un ejemplo de defensa permanente de lo que es la palabra. Yo les voy a pedir a mis compañeros que empiecen ellos un poco en una pequeña intervención contando cómo se enfrentan ellos, qué es para ellos esto de la palabra y de la cultura desde sus respectivos mundos. Y luego, si les parece, si os parece, empezamos ya a preguntar. Si queréis preguntar, yo tengo un montón de preguntas. Pero, o si nos atrevéis, o no nos atrevemos. A ver, si no, alguno a lo mejor le digo a ver si se anima. Pero sí me gustaría comenzar. Si os parece, empezamos por allí mismo. Empezamos contigo, Berna. Bueno, la última es la primera. Serán los primeros. Lo primero, disculpad porque parece mentira que me haya perdido en Burgos, que es una ciudad que recorro tanto, porque yo soy de Santander, trabajo en Madrid, paro siempre aquí a tomar algo, a comer. Incluso mi primera novela, Verano en Rojo, transcurre en parte en Lerma y en Burgos, o sea que curiosidad, pero me he perdido un poco al llegar al hotel y os pido disculpas. Bueno, gracias el Foro de la Cultura y gracias, Carlos, por esta invitación que aúna dos palabras que para mí son básicas en mi vida, tanto en mi vida de periodista como en mi vida de escritora. Palabras para transformar el mundo. A mí me encanta siempre decir que yo trabajo con dos materias primas, igual que el panadero trabaja con harina y elige si hace croissants o panes o magdalenas, y puede trabajar con elegir mantequilla, elegir azúcar, elegir lo que quiera, la levadura. Yo trabajo con dos materias primas esencialmente, que son la palabra y la realidad. La palabra para colocar una tras otra de forma coherente, ordenada, bella, responsable, a ser posible. Y la realidad, porque eso es lo que está ahí fuera, eso es lo que vivimos, eso es lo que es mi obligación intentar contar, intentar plasmar, tanto en periodismo como ahora mismo en literatura. Y llego tarde también, os lo voy a contar porque yo creo que enlaza bastante con esto. Porque, bueno, mi plan era venir incluso para comer y estar con vosotros, pero ya teníamos cerrado el Babelia de este sábado, que lo solemos cerrar entre el martes y máximo miércoles, pero ayer por la noche me llamó una persona que yo llevaba buscando desde el sábado pasado y que le llevaba buscando para que me hiciera un artículo para Babelia que me parecía importante y fundamental dentro de este maravilloso tema del que estamos hablando, que es palabras para transformar el mundo. Igual os es familiar Jordi Sabal, un gran músico, un gran compositor y director que es catalán y que es violagambista y que recorre el mundo divulgando la música antigua española, barroca y piezas hermosísimas. Él le acaban de dar el Premio Nacional de Música la semana pasada y renunció a él con un gran sacrificio, porque supongo que todo artista queremos y queréis ser galardonados y ser reconocidos,
pero sintió su obligación, o sea, a pesar del sacrificio, sintió que la única opción clara que tenía era renunciar. Renunciar para protestar, renunciar para cambiar el mundo también, ¿no? Renunciar para decir en alto que por qué el arte, por ejemplo, está accesible al público en un museo del Prado, por ejemplo, pero la música no está accesible al público porque no hay un apoyo gubernamental ni ahora ni anteriormente, y seguro que aquí mis colegas de teatro y de música, con los que estoy tan contenta de compartir esta mesa, estarán de acuerdo. Y entonces le llevaba buscando desde el sábado para invitarle a escribir en Babelia, y anoche, por fin, todas las llamadas que yo hice, las redes que eché, las cañas, pues picaron alguna, ¿no? Y me escribió, estaba en Portugal, me llamó, estaba en Portugal dando un concierto y dijo, venga, lo escribo, ¿estoy a tiempo de entrar? Y yo digo, ay, Dios mío, si ya hemos cerrado, tú sabes, que estoy aquí viendo a una colega, cómo ya estamos contrarreloj o sea, ya está cerrado y ya depende de rotativas cuándo lo tiran, ¿no? Yo pregunté a producción, ¿es posible? Porque a veces tiran el suplemento que sale el sábado, lo tiran el jueves, lo tiran el viernes, dependiendo de las necesidades de producción. Y me dijeron, pues bueno, no hay mucha paginación, si lo metéis el jueves a primera hora, pues entramos. Y por eso, pues también me llegó a las 10 de la mañana, Jordi Sabal se pasó la noche escribiéndolo, me mandó una opción corta, dice que era de 1000 y pico palabras, y una más extensa que iría en la web de casi 2000 palabras, dice, considero que es mi responsabilidad y aquí lo tienes. Y hoy pues me he dedicado la mañana a levantar una página, a meterlo y bueno, contrarreloj hemos llegado, de forma que este sábado Babelia recogerá algo que me parece necesario, ¿no? Y después de eso ya me he salido en coche y he venido. Y os lo cuento porque me parece interesante y entronca con esto, ¿no? ¿Por qué Jordi Sabal renuncia a un premio? Renuncia. ¿Por qué lo cuenta? Porque esa es la segunda parte. Eso es lo que me atañe a mí como periodista o me atañe a mí como escritora. La segunda parte es contarlo. Contarlo significa tender el puente, utilizar eso, la palabra, como el panadero la harina, utilizar esa materia prima para llegar del hecho a las personas. No sé si me estoy saliendo mucho del guión, Carlos, o me estoy extendiendo mucho. Nos habéis preguntado, contar, o sea, la palabra puede transformar el mundo. Los escritores, los periodistas no podemos transformarlo, pero nuestra obligación es utilizarla, dar las señales de alarma para llegar a las conciencias, y son esas conciencias las que podrán cambiar el mundo de una manera u otra, en un sentido u otro. Detrás de toda palabra hay realidad, hay mensaje, hay un megáfono que está llamando a unas conciencias, y serán estas las que lo cambien. O sea, yo no creo en nuestra capacidad transformadora directa, pero sí contagiosa. Nosotros debemos contagiar hechos, ideas que deben llegar a la gente. Y bueno, si quieres me quedo ahí y luego seguimos. Hay una frase de James Baldwin que alumbra un poco nuestro debate, ¿no? Dice, escribimos para cambiar el mundo cambia en función de cómo lo ven las personas. Y si logramos alterar, aunque solo sea un milímetro sí que cambiamos las cosas, ¿no? La manera como miran la realidad, entonces podemos cambiarlo. O sea, sí, yo sí que realmente creo que cambiamos, aunque no nos demos cuenta, que parezca que el trabajo que hacemos no cambia, cada palabra que elegimos en lugar de otra siempre es una opción. Y la que eliges cambia es un milímetro, pero algo es tu contribución, es tu milímetro el que ha cambiado. Vamos a seguir contigo, si te parece, tu punto de vista. Me parece, claro. Yo no sé si, Carlos antes decía, claro, lo interesante sería pues, que efectivamente se entable una conversación con todos los que estamos aquí, porque yo suelo echar en falta, cuando hacemos cosas de estas, porque no es la primera vez, supongo que ninguno de los que estamos aquí que hace una cosa parecida, cuando hablamos de la cultura, siempre nos olvidamos de una parte que yo creo que es fundamental, que es el público, la gente. O sea, todos somos gente, al final, y la cultura no la hacemos nosotros, la cultura la hacemos todos. No tiene ningún sentido que yo me ponga a escribir si luego no va a haber nadie que lo vaya a leer o nadie que me vaya a escuchar, ¿no? Cuando nosotros hablamos constantemente de que la cultura está en crisis y todo esto, ¿no? Las manifestaciones distintas artísticas, yo creo que ahí es interesante que tengamos en cuenta que, bueno, que definamos, mejor dicho, lo que es la cultura, lo que es el arte, ¿no? Porque una cosa es la profesionalización del arte y otra cosa es el arte en sí. Sabéis, yo vengo de Madrid, ¿no? Y en Madrid
hace relativamente poco dijeron que si querías tocar un instrumento en la calle tenías que pasar un examen, ¿no? Flipas. Mi pregunta es, ¿por qué? Es decir, ¿se necesita tener una calidad para ser considerado suficientemente bueno como para que te puedas acercar a esa guitarra o a esa armónica? ¿El arte es en función de lo bueno que seas o no? ¿El arte es para el que lo disfruta o el arte es también el que lo hace? Es decir, si yo me lo paso bien tocando la armónica y soy malo, porque es así, hay gente que es buena y gente que es mala, ya está. ¿Eso quiere decir que no tengo derecho a tocar la armónica y que solo puede tocar la armónica aquel que lo hace lo suficientemente bien como para que haya 3 o 4 personas ahí delante de mí que me dicen, venga, vale, te dejo tocar la armónica, ¿no? Bien, eso, a lo que quiero llegar con esto es a que cuando nosotros decimos que la industria, o mentira, que la cultura está en crisis, en realidad nos referimos a que la industria está en crisis, la industria en general, ¿no? Todas las industrias y la nuestra en concreto también, quizá con agravantes y todas estas cosas. Pero cuando a mí me preguntan, porque yo me dedico al rap, como tú has dicho, ¿no? Que cuál es la salud del rap actualmente en España, quieren escuchar que es mala, porque es cierto que hay muy pocos artistas que consiguen vivir de su música, ¿no? Y eso es verdad. Pero que haya un grado de profesionalización bajo no quiere decir ni mucho menos que la salud de este tipo de música en concreto sea baja, ni muchísimo menos. Cuando nosotros, los que nos dedicamos a esto del rap, nos ponemos a escribir, en principio, en teoría, se supone que lo que queremos es encontrar un lugar en el que poder expresarnos, en el que poder decir lo que tenemos en la cabeza. Nosotros vivimos en un país en el que hay un sistema educativo que entiende que el alumno es un sujeto paciente de la educación. Es un chico o una chica que se sienta ahí y viene un profesor y dice, te cuenta su vida, se va, llega otro profesor, te cuenta su vida, se va y así sucesivamente. Y a lo más que puedes aspirar tú como alumno es a que cuando le vayas a decir algo a tu compañero así susurrando, el otro te diga, cállate, ¿no? Eso es lo que nos dejan hablar en general, normalmente, ¿no? Entonces, de repente, ante eso aparece, bueno, hay montones de manifestaciones artísticas distintas, pero una de ellas, la mía en concreto, es el rap. Aparece el rap que lo que hace es decir, no, tío, o sea, tú tienes cosas que decir. Coge un cuaderno, ponte a escribirlas y cuéntaselas a la gente. Insisto, aquí en todo este momento no se habla de calidad. Lo que necesitas es encontrar un lugar en el que poder expresarte. Tú tienes ideas en tu cabeza, esas ideas las tienes que pasar a letras, a palabras. Palabra, de lo que estamos hablando, esas palabras tienen que rimar, ahí entra la poesía, y encima de rimar tienen que estar dentro de una música. Y luego encima, como esto es rap, tiene que molar, lógicamente, porque tienes que conseguir que a la gente le guste. Y no solo eso, sino que como es rap y hay un componente de competitividad importante, tiene que molar más que el de al lado, ¿no? Es decir, yo siempre digo que es un ejercicio intelectual muy interesante porque te obliga a pasar por un montón de estadios que la educación reglada pues, no nos permite y no nos deja, ¿no? Entonces, actualmente, en 2014, es cierto que existen menos rappers de los que a mí me gustarían particularmente que consiguen vivir de su música, pero si os metéis en internet vais a ver que hay decenas de miles de chavales y chavalas que escriben lo que piensan, lo graban y lo suben a internet. Eso quiere decir que esta parte de la cultura a la que llamamos rap funciona, está ahí, está viva, es indestructible. Es más, lamentablemente se alimenta de toda esta situación en la que estamos viviendo. Es una época muy dulce para el rap, en realidad. Porque solamente tenemos que encender la radio para darnos cuenta de que hay un montón de cosas que contar y un montón de cosas que criticar. Yo recuerdo cuando era más joven que, bueno, a lo mejor no estás tan formado, no lees tanto, no estás tan pendiente de la actualidad, que, claro, yo escuchaba el rap estadounidense, que era lo único que había, ¿no? Yo rapeaban en inglés y yo en esa época, pues, inglés poquito. Escuchabas alguna palabra, ¿no? Tenías el diccionario al lado y tú veías que esos raperos del otro lado que iban con gorra, tenían cara de mala leche, decían algo que si la policía, que si no sé qué, que si el Estado, no sé, palabras sueltas, ¿no? De modo que tú tienes 13 años y como lo que haces, así es nuestro proceso de aprendizaje es ese, ¿no? Copiar. Pues entonces yo cogí y me ponía a imitar un poco la actitud que yo creía que tenían esos raperos, ¿no? Y de repente yo escribí una letra que decía, no lo puedo soportar, guardias civiles vendiendo crack al loro. Yo no sabía lo que era el crack, obviamente, no tenía ni idea, me sonaba a droga, pero a saber tú, ¿no? Y luego, pues, Guardia Civil, yo tampoco tenía muy claro si era lo de verde o lo de azul, no sé qué sé. Pero el caso es que había que meterse y había que expresarse, ¿no? Eso es lo que yo veo en un montón de chavales ahora, ¿no? Y por eso me siento moderadamente optimista. Quizá no tanto con la gente que gestiona
pues, los recursos del Estado para que podrían favorecer más pues, el arte en general, ¿no? Las distintas manifestaciones artísticas, pero sí con la gente. No se puede acabar con la cultura, porque la cultura es una cosa que tenemos todos dentro. Nuestra obligación, yo creo, como personas de la calle, es demostrar a estos que legislan que ellos tienen que hacer las leyes que nosotros queramos que hagan, no al revés. Aquí se ha hablado ya de lo del IVA y supongo que se volverá a comentar. Bueno, si tú quieres subir el IVA, me parece muy bien, has hecho tus cálculos y me parece fantástico, pero bueno, nosotros no queremos. Pero ya aquí acabo, porque yo me enrollo, ¿vale? Pero aquí acabo. Vuelvo a la idea del principio. No podemos hablar de que hay dos bandos. Yo recuerdo cuando empezamos con la idea esta de la piratería, ¿no? Que es una palabra que no me gusta nada, porque como sabéis los piratas eran señores que iban en un barco con armas y mataban a gente, ¿no? Y no son un chaval de 15 años que se baja un disco. Pero bueno, cuando empezaron con esto de copiar los discos, hubo una serie de gente que parecía que estaba interesada en colocar al artista frente al público, ¿no? En una pelea. Es decir, el artista está siendo robado por el público y el público tiene, pero yo tengo derecho a la cultura, que tiene que ser gratuita. Entonces se estableció ahí una especie de combate ficticio, porque no es así. En realidad todos somos parte de la misma sociedad y por tanto la cultura es de todos. Todos debemos defender la cultura, todos tenemos que trabajar para lo mismo y todos tenemos que gritar y empujar hacia la misma dirección, ¿no? Y dicho este mensaje de paz y unidad, voy a ceder la palabra a quien le corresponda. Antes de pasar a Elena la palabra también, por abundar un poco en lo que está diciendo Choyin, yo estoy totalmente de acuerdo con esto y fijaros, sí, eso no pasa solo con el rap, pasa también con la llamada poesía tradicional, que es una crisis de industria. Yo me dedico a publicar libros de poemas. No existe ahora mismo ninguna editorial que publique ningún libro de poemas de ningún autor español más o menos normal, porque no es rentable. O sea, la industria de la poesía publicada no existe, sinceramente, no existe. Puedes publicar un libro si ganas un concurso literario, si no, no lo publicas. No hay esa industria. Ahora, ¿eso quiere decir que no haya poesía, que no se esté produciendo poesía? Todo lo contrario. Estamos hablando que el tráfico de la poesía en Internet es como nunca, jamás en la vida ha existido. Pero estamos hablando que yo, que llevo unos cuantos concursos literarios y soy jurado de varios de ellos, la aportación de la gente joven cada vez de libros nuevos, de libros diferentes, de libros tradicionales de poesía que no se van a publicar nunca, pero que están ahí, que los han escrito como un libro tradicional de poesía, es inmenso. Y hablando del rap, os contaré la siguiente anécdota para que veáis qué son las cosas que importan realmente a la gente, ¿no? Hace poco, algunos lo conoceréis, al alcalde de la ciudad donde yo vivo, que es Valladolid, unas declaraciones que hizo ciertamente machistas y sexistas. Perdona, eran sacadas de contexto, ¿eh? Sacadas de contexto, tienes sí, toda la razón. Efectivamente existe un contexto en el que se puede decir que las mujeres fingen asaltos. Exacto, se entra en un ascensor y te asaltan. Bueno, nosotros lo pusimos lógicamente en nuestra página web en primer lugar, porque pensamos que era una cosa que le interesaba a todo el mundo. En pequeñito, en nuestra web, pusimos la noticia de que se rumoreaba que el rapero Nas había sido asesinado en Valladolid, en chiquitín. Bueno, 4 veces entró mucha más gente a ver la noticia de Nas que las declaraciones del alcalde, por polémicas que fueran, por llamativas que fueran, por especiales que fueran. Quiero decir que el interés, ese interés por el rap, por la música, por el teatro, por la poesía, es un interés que está ahí, que realmente no cuaja a lo mejor en una industria, o sea, no produce a lo mejor el dinero que puede producir, ese dinero está en una crisis galopante, pero no está en una crisis ni de ideas ni de ganas de vivirlo y de compartirlo. Vamos a seguir hablando y vamos un poco al mundo del teatro para que Elena nos cuente un poco su visión. Elena. Gracias, Carlos. Gracias, Óscar. Gracias al Foro de la Cultura por invitarme a participar en esta mesa y estar también acompañado. También gracias a todos por estar esta tarde aquí. Gracias. Yo creía que se me estaba oyendo todo. Bueno, yo vengo efectivamente del mundo del teatro y hace 30 años que decidí dejar la enseñanza, que era no solo mi vocación anterior, sino mi práctica habitual. Yo daba clases en un instituto de Rentería y en un momento determinado decidí que iba a dedicarme al teatro porque yo era profesora de idiomas y
utilizaba el teatro precisamente para crear un contexto de realidad, de manera que los alumnos aprendieran tanto el inglés como el francés en una supuesta realidad que nos inventábamos. Por lo tanto, primero fueron situaciones que nos inventábamos nosotros, más tarde nos las prestó Beckett o nos las prestó Molière, y durante años pues mi trabajo con el teatro fue una manera de entender un mundo que me resultaba muy ajeno, ya que yo venía de Salamanca, tenía 22 años, y en aquel momento vivir en Rentería no encontraba las palabras adecuadas, no solo por la diferencia de idiomas, sino por la diferencia de mundos, para relacionarme con ese mundo con quien yo me quería relacionar de una forma muy pacífica, y estaba con la energía más grande que se puede tener a esa edad, con la mayor ilusión de entenderme con ese mundo. El teatro fue ese lugar de encuentros y me obligó, de alguna manera, de alguna no, completamente, el enamoramiento del teatro me hizo abandonar la enseñanza, pedir una excedencia y dedicarme definitivamente al teatro, primero con mis compañeros que habían sido alumnos, a los que yo sacaba 3 años, 4 años, más o menos, abandonar la enseñanza y dedicarme al teatro, primero amateur, después ya semiprofesional, más tarde profesional. Todos los pasos dados en un lugar en el que el teatro sirvió, ya digo, como lugar de encuentro, no solo en el instituto de bachillerato, sino en el propio pueblo, donde convergían en una sala, en una antigua fábrica, gentes de muy diversa ideología, de idiomas distintos, y recuerdo perfectamente, y estoy hablando del año 85, 86, 87, en el que la manera de contrarrestar esa rigidez que había en la sociedad fue traer otras palabras, traer las palabras de los actores brasileños, traer las palabras de los actores argentinos, actores de distintos países que provocaban una inquietud y desde luego una sensación de que el mundo era algo mucho más grande. Poco a poco mi trabajo se ha seguido concentrando en la palabra y ha llegado a la profesionalidad ya grande, ha llegado a uno de los sitios más importantes que yo entiendo se puede llegar en cuanto al honor de que te corresponda defender el patrimonio, nuestro patrimonio dramatúrgico desde los orígenes hasta el siglo XX. Ahora estoy, bueno, hasta el XIX. Estoy a ver si robo un poco del 20 ya que estamos en el 21, pero a mí todavía me toca, dirigiendo la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la misión principal de esta compañía es preservar, difundir, investigar sobre este patrimonio tan maravillosamente rico y que es patrimonio no solo de los que vivimos en este trozo de la península ibérica, sino de una población enorme que hay por toda Latinoamérica y cada vez en más lugares del planeta. Nuestro trabajo se centra, ya digo, en los orígenes del teatro, en el teatro desde sus orígenes de una forma principal, en el teatro del siglo de oro, y llegamos hasta el XIX. El arma principal de nuestro trabajo es la palabra como elemento de comunicación y esa extraña relación con el espacio-tiempo construidos en la ficción. Es decir, a diferencia de lo que decía Bernard, nosotros trabajamos con la ficción como algo que nos construye y nos constituye. Nosotros creamos ficción para que el espectador se vea reflejado en esa ficción y lo hacemos a través de la palabra, algo que requiere, como comentábamos antes, un trabajo, una laboriosidad en la preparación por parte de los actores, de los músicos, de los técnicos, enorme para conseguir trasladar un mensaje que se resume en la palabra y además en la palabra en verso, en la palabra. El tiempo no pasa, ¿verdad? Porque lo de la rima y el verso sigue siendo principal. Se resume en la palabra en verso, dicha al espectador de hoy y atravesando siglos para intentar ampliar el mensaje para que sea más grande que lo que era cuando se construyó, para que abarque otra sociedad nueva. Por tanto, nosotros, el trabajo en el que yo me desenvuelvo es obligatoriamente palabra, tiene la misión de ser profunda, es lo contrario de la palabra cotidiana o la palabra que desgraciadamente encontramos durante el día, incluso en nuestras relaciones personales, ¿no?
que no somos... Yo acabo de montar una obra que se llama La verdad sospechosa y es de un autor mexicano. Tuvimos la suerte de verla allí en México y bueno, ha dado lugar a mucho debate eso de qué es eso de la verdad sospechosa, si mentimos constantemente o no. Yo tengo la sensación de que nos vemos obligados a mentir en la realidad, que no decimos exactamente lo que pensamos por muchas necesidades, a veces por sobrevivir, otras veces por ganar la partida y desde luego por no quedarnos atrás en esta sociedad tan competitiva. En el teatro y desde luego en el teatro clásico está la palabra y es todo lo contrario, es mentira toda, pero nosotros tratamos de buscar la verdad que hay debajo y presentar al espectador que él decida, que elija esa verdad y con el subtexto, con lo que se llaman razones ocultas y toda la poética que se crea en el escenario, el espectador debe salir con un reflejo de su propia realidad, viéndose con sus vergüencitas, con sus virtudes y con sus defectos. Decías antes también, y me ha hecho mucha gracia, eso no lo había pensado nunca, porque ahora inauguraremos en breve la Comedia, y yo, el Teatro de la Comedia, que ha estado cerrado 13 años, que ha sido la sede de la compañía, y siempre he soñado con que hubiera un representante del mundo del rap, así que te invito, ya públicamente me tendrás que decir que sí, a que estés allá. Pero es curioso porque has hablado de lo competitivo. Yo creía que en el teatro clásico solo trabajábamos con el ritmo, con el verso, con la metáfora, con la historia, con los personajes y sus conflictos. Pero trabajamos con una gran competición, es decir, son personajes que hablan mucho y cada uno de ellos se dirige al espectador para ganarse su atención. Es decir, es una competición, dice, yo soy el novio que tendría que tener esta, pero esta no lo sabe. Y llega el personaje siguiente y parece que estamos en la función apelativa del lenguaje todo el rato, discutiendo entre ellos, pero en realidad están todo el rato queriéndose ganar la atención y el beneplácito del espectador. Y el que más pena dé será el que triunfe, el que más heroico sea, también triunfará. No sabía que teníamos tantas cosas en común. Lo dejo aquí porque, como veis, lo de la palabra me gusta mucho. Gracias. Bueno, pues si queréis empezamos con alguna pregunta por parte del público. ¿Alguno se anima a romper el hielo? Podéis preguntar a cualquiera de la mesa o a todos en general. Por ahí hay un par de preguntas. A ver. Bueno, yo sobre todo le quería preguntar al... Bueno, buenas tardes. Gracias. Se oye bien, sí. Gracias a todos, gracias a la mesa. Le quería preguntar al rapero, porque bueno, es el tema sobre el que estoy investigando, la relación que puede haber y hasta qué punto puede el rap empoderar también a la población inmigrante. Me encanta. Pues, bueno, te puedo contar simplemente ejemplos si quieres, ¿no? Tenemos un país al lado que se llama Francia. Ahí han utilizado el rap como... A ver, para definirlo todo y dejarlo bien colocado. Una cosa es el rap y otra cosa es el hip hop. Son cosas distintas. Muchas veces la gente se confunde, los utiliza como sinónimos, pero son cosas diferentes. El rap es única y exclusivamente un tipo de música, una forma de entrar dentro de la música. Y el hip hop es un movimiento cultural mucho más amplio que engloba un montón de manifestaciones distintas, artísticas distintas, ¿no? Una de ellas es el rap. Pero no necesariamente todo el que hace rap es hip hop. Eso lo digo como, bueno, para que lo tengamos un poco claro. Hay ejemplo. Supongo que conocéis el programa este de la 2 del Saber y Ganar, que lleva toda la vida ahí. Pues el presentador, Jordi Hurtado, si tenéis un poco de curiosidad y estómago, podéis poner en YouTube Jordi Hurtado Rap y vais a flipar. Ahí el hombre sale rapeando, es probablemente el rap más feo que jamás se ha hecho en la historia, pero es rap. Y es rap, y ya está. Pero no tiene nada que ver con el hip hop, ¿no? Eso para dejarlo claro, ¿no? Porque el hip hop es un compromiso, es una... Perdón. Es así, es una filosofía, es una forma de entender la vida, se habla de que es una cultura, bueno, en fin. Entonces, en realidad, más que el rap, sería el hip hop lo que termina empoderando a las minorías, en realidad. Porque el hip hop, de hecho, surge como una respuesta de las minorías en Estados Unidos que se sentían, con razón infravaloradas, que eran las minorías de los afroamericanos, la de los negros y luego, posteriormente, la de los hispanos, porque
como sabéis, bueno, estaban las leyes de segregación racial y todo eso, estamos hablando de los años 50, y ahí es donde surge el germen de todo esto. Entonces, el rap después, cuando entra dentro de lo que es esta idea de filosofía, entró dentro del hip hop porque se convirtió en una música muy popular. Es que si os cuento toda la historia vais a flipar. Pero entonces, bueno, a partir de 79 se convierte en una historia, o sea, una música muy popular dentro de los barrios más pobres de las grandes ciudades de Estados Unidos. Entonces hubo un señor que se llamaba Grandmaster Flash que en 1983, es decir, hace relativamente poco tiempo, tuvo la idea de que juntando este nuevo tipo de música que funcionaba tan bien con esa filosofía que descendía de la lucha de los negros por sus derechos civiles de allá de los años 50, podía llevar a la gente, a la población de sus barrios, de esos barrios necesitados, ideas que ellos consideraban que serían positivas, empoderamiento. Entonces, ese es el origen realmente del rap dentro de lo que es la comunidad hip hop. De modo que cuando nosotros hablamos de qué posibilidades tiene nuestro estilo de música a la hora de empoderar a un grupo determinado, a uno u a otro, es muy sencillo porque es muy explícito. Nosotros cuando cogemos un micrófono no dejamos nada a la interpretación. Decimos las cosas tal y como las pensamos con las palabras que creemos que tienen que tener. Una cosa que muy interesante con respecto al rap es que, si bien es cierto que nosotros en el rap hay un componente de cronista, en realidad, podría ser parecido al periodismo en muchos sentidos, la diferencia fundamental es que el periodista pretende siempre, o al menos eso es lo que, o sea, la idea que hay, ¿no? Ser neutral, objetivo. Bueno, en el rap no, nosotros no pretendemos eso, sabemos que es imposible y directamente decimos lo que pensamos y fuera, esperando que haya gente que esté de acuerdo con nosotros, pero también sin tener miedo a la discusión. Entonces, cuando tú coges un micrófono y hablas de que de tus problemas, de lo que tienes dentro, de lo que te hace sufrir o pasarlo mal, es como lanzar una botella con un mensaje, ¿no? Y la suerte viene cuando hay gente que recoge ese mensaje. Ese ha sido el éxito del rap, que de repente, a través de las experiencias del creador, del artista, del que escribe, te das cuenta de que hay un montón de gente ahí fuera que se siente identificado con lo que tú estás contando en primera persona. Eso nos iguala. Y al igualarnos crea comunidad. Las comunidades crean guetos también. Ahí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Hacia dónde se dirige una cosa o la otra. Pero el hecho de entender que no estás solo te hace también sentir que tienes posibilidades de cambio si nos unimos. Entonces se habla también de unión. Y al hablar de unión, inevitablemente hablas de empoderamiento, porque si yo solo he sido capaz de hacer que mi música llegue a no sé dónde, si estamos todos juntos, seguro que somos capaces de conseguir aquello que nos estamos planteando. El rap ha dado figuras a los colectivos minoritarios. Yo cuando era pequeño, hablo un poquito rápido porque para no quedarme yo con todo el tiempo. Aparte ya hablo rápido. Cuando yo era pequeño recuerdo que en España no habían negros, ¿no? Entonces, cuando tú jugabas en la calle cuando eres pequeño, no sé si lo siguen haciendo los niños ahora, pero siempre te pedías a no sé qué, ¿no? Tú jugabas a fútbol y me pido a Santillana, yo es que ya tengo una edad. Me pido a Santillana, no sé qué. Pero claro, yo no me podía pedir a nadie, porque yo no me sentía representado por nadie, ¿no? De repente, atención, a mí me empezaron a decir que me parecía a Eddie Murphy. Cágate. Entonces, claro, esa era la representación que tenías, ¿no? Hasta que apareció Michael Jordan, no sé qué, bueno, que por lo menos ese, vaya que vaya. Lo que quiero decir es que a través del rap hubo una serie de gente que consiguió tener relevancia dentro del barrio primero y después del barrio después, y se convirtieron también en modelos a seguir por parte de otra gente que se sentía de verdad representada por aquellos que rapeaban, y de ahí viene el empoderamiento. Y ya te digo, puedo seguir hablando, es que esto es un tema que me gusta especialmente, pero tampoco es plan, ¿no? Si quieres luego lo hablamos. Bueno, lo hablo yo. Vamos a pasar a otra pregunta de tu compañero. Yo quería lanzar también una pregunta, también a Chuy, y bueno, lo que quería preguntar es si creéis que la cultura está dividida en una alta cultura donde se puede englobar el mundo de Guggenheim, del Museo del Prado, y en una baja cultura donde se puede englobar el rap, el reggae, el dub, y de existir esos dos tipos de culturas, ¿cómo se pueden mirar la una a la otra? Empiezo yo, pues yo digo que eso creo, bajo mi punto de vista, es totalmente subjetivo. Yo creo que sí, que existe, que hay cierta soberbia a lo mejor por parte de determinada gente del ambiente cultural de ese alto,
¿no? Que entiende que todo lo que no es eso no es suficientemente digno como para ser escuchado. Es decir, si no te pones una corbata, entonces no eres un artista como Dios manda. Es más, si en un texto dices mierda, entonces eso te desacredita, porque lo importante es la estética del texto. Y luego está ese otro tipo de arte que yo siento que es mucho más real, que es el arte que de verdad conecta con la gente. A mí no me sirve de nada que cojan arte y lo escondan en un arca, en un sótano de un castillo, que lo hay, ¿no? Hay gente con mucho dinero que se compra un cuadro por muchísima pasta para colgarlo en su salón y verlo. Bueno, para ti. A mí ese arte no me interesa, honestamente, así lo digo. Yo creo que estábamos hablando de empoderar, tenemos que empoderar ese pequeño arte, porque en cierto sentido es el más accesible, y por ser el más accesible es el que más y mejor nos sirve a la gente que podemos consumirlo. No sé si me entiendo. O sea, si me entiendo, yo sí me entiendo. Quiero decir, no sé si me entendéis. Entonces, sí, en lo que a mí respecta, sí que existen esos dos tipos de cultura, digamos, o de arte, si estamos hablando de arte, de intenciones a la hora de crear. Y yo, sin duda, si tengo que elegir, estoy sin duda con el de abajo, claro, con el de la gente. Sí, desde luego. Ese pecado es capital en nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que es cultura. Habrá miles de definiciones de cultura, pero bueno, cultura pienso que esencialmente es aquella creación que compartimos, ¿no? Que nos gusta, que de alguna forma, sin conocernos, uno puede sintonizar con otras personas porque te está tocando una fibra sensible, te está representando un mundo, te está haciendo identificarte con algo. Entonces, sí, es cierto que las instituciones culturales establecidas, digamos, los viejos establishment, le cuesta mucho aceptar que la cultura es un diálogo permanente en el que debemos enriquecernos en ese compartir esas nuevas representaciones. Y, por ejemplo, el Prado es la hora que no ha metido a Picasso todavía, ¿no? Si no me equivoco, en sus salas. Metió recientemente, por ejemplo, un diálogo muy interesante, que fue una novedad, que fue la naturaleza dialogando con los viejos maestros, ¿no? Y esto ya fue una revolución, incluso criticada por algunos. Entonces, arte y cultura, desde luego, es todo, toda nueva forma de representación, y desde luego aquellas entidades de arte contemporáneo sí han ido incorporando el cómic, o sí han ido incorporando el rap, nuevos géneros, nuevas formas, nuevos formatos, pero hay una resistencia, es verdad, de lo establecido a abrirse a ese debate con la sociedad. Esto no es ajeno a lo que pasa en el mundo del periodismo y de la palabra, volviendo a la palabra. Cuando pensé en esta charla sobre palabras para transformar el mundo, bueno, estamos aquí, yo represento un medio de comunicación, represento también la narrativa, aquí representamos distintos géneros. Hay algo que no está representado aquí, pero que seguramente vosotros y nosotros como ciudadanos representamos, que es el diálogo en las redes sociales. Las redes sociales, y eso es palabra, han tomado el relevo a veces en debates que han forzado cambios de la realidad. Y estoy pensando en las reacciones de las redes sociales cuando se produce un escándalo, en el asunto del elefante del rey, por ejemplo, en los asuntos Urdangarín. Es decir, ha habido un montón de eclosiones sociales en donde las redes sociales ya están yendo mucho más rápido que los medios, las novelas, desde luego las manifestaciones de arte y cultura. Y eso es la palabra, y eso es la palabra al alcance del ciudadano de una forma instantánea. Quiero decir, no, abriéndonos, yendo más allá del ámbito de la cultura, sino en el ámbito de la palabra. La palabra está al acceso, está accesible en la mano del ciudadano, que puede pulsar un botón y utilizarla. Ahí se cometen un montón de tonterías, por supuesto, porque todos las podemos hacer, y más si no tenemos controles y filtros, pero se produce algo brillante, que es algo que tenemos que aprovechar, que está cambiando nuestro mundo, y es esa transparencia forzosa a la que se ven obligadas a enfrentarse nuestras autoridades y las instituciones, y es que ya nada se perdona, porque afortunadamente podemos ejercer un escrutinio. De momento es curioso la palabra empoderar, porque uno dice, ¿te empodera poder hablar? ¿Ha dado poder, por ejemplo, a una etnia, a una minoría? Pues seguramente poder directo no, pero ya solo hablar te ha dado un poder, y es el de la expresión. Y en las redes sociales yo creo que eso está ocurriendo y nos está permitiendo una herramienta que hace a la sociedad más poderosa frente a las instituciones. Sí, quizá ya está dicho prácticamente todo con respecto a eso.
pero bueno, yo pienso que hay instituciones culturales que cometen el error de practicar la soberbia y la distancia. La cultura es algo muy amplio, muy complejo y que debe servir para expresarnos y para crear en todos los ámbitos de la vida. Creo que hace falta, por otro lado, la institución, porque siempre es, pero hablo de una institución privada o una institución pública que asiente de manera que garantice la permanencia, porque es mucho más difícil construir que destruir, como también creo que es imprescindible que haya una innovación constante, es decir, que nunca uno se conforme, sino que vengan nuevos movimientos que estén poniendo en duda el anterior. En el ámbito del teatro puede haber manifestaciones diversas con las salas alternativas, pero yo pienso que siempre en este momento tiene que ser con un nivel de dignidad profesional y laboral muy importante. Pero ya digo, las instituciones, la soberbia de las instituciones pues habrá existido siempre y algunas afortunadamente están cambiando. También existe lo contrario. Ahora hay un gran deseo de que al Prado vaya mucha gente joven, que aprendan a mirar y a ver, o sea que el miedo es mutuo, ¿sabes? El miedo es mutuo porque depende también del tipo de manifestación que sea, una manifestación más viva, más activa que un museo, pues quizá sea más fácil, pero hay un miedo mutuo. Yo recuerdo hace muchos años el miedo a un teatro como el Teatro Real y a día de hoy, bueno, pues a nadie le extraña que se vaya con un aspecto diferente. Antes el teatro en el siglo XVIII, XIX, pues la gente iba, entre otras cosas, a coquetear, a hacer sociedad de una manera, iban muy bien vestidos. Ahora vamos a que nos cuenten algo, por lo cual no es tan importante ir tan guapos, ¿no? Quiero decir que afortunadamente se ha democratizado bastante. Bueno, el precio no, ¿eh? Puedes ir en vaqueros, pero costar cuesta un montón, ¿eh? El precio no, dices, ¿no? Sí. Claro, exacto. Digo que es verdad que vas al Real en vaqueros, claro, pero que costar cuesta mucho, demasiado. Y lamentablemente como sociedad hemos caído muchas veces en ese pecado. Es decir, cuando tú quieres ser músico, porque quieres ser músico, para poder ser músico muy probablemente te tengas que comprar un piano. Y se puede comprar un piano quien pueda comprarse un piano. Y puede recibir clases de piano quien pueda recibir clases de piano, ¿no? Hace muy poco hemos estado a punto de que en los colegios de primaria quitaran la música. No estaba esto. Bueno, pues eso quiere decir que realmente da la sensación de que hay una parte de la sociedad, no sé cuál, no sé qué élites, que sí que tiene la intención de separar el arte de la gente, ¿no? De dar prioridad a aquellos que pueden pagar el disfrute del arte, ¿no? Cuando eso yo creo que es algo que tendríamos que combatir con todas nuestras fuerzas porque, bueno, aparte de ser injusto, es innoble y no es necesario. El arte puede estar al servicio de todos, sí puede. Los artistas queremos dárselo a la gente. Esto es como pasa con... O sea, tiene que ver, aunque parezca que no, ¿vale? En Estados Unidos hay 13 estados en los que está prohibida la sodomía, ¿vale? Que sabéis lo que es la sodomía. No me hagáis decirlo, que hay una cámara ahí. Entonces, hay 13 estados en los que las leyes dicen que si tú estás en la cama con tu pareja, hay una cosa que no le puedes hacer. En la intimidad de tu casa. Tú y yo estamos de acuerdo, yo te lo quiero hacer, tú quieres que te lo haga, y sin embargo, la ley se atreve a decir que no puedo hacértelo, ¿no? Bueno, pues yo no puedo aceptar que haya leyes que quieran que los contratos privados que tenemos unos y otros no puedan ser efectivos. Es decir, si yo soy artista y quiero entregarte mi arte y tú eres público y quieres que mi arte te sea dado, no puede haber un tercero que venga a ponerme barreras, ¿no? Entonces, contra eso es contra lo que tenemos que luchar, ¿no? Y para eso también, pues lógicamente está la palabra, porque la palabra es la que hace que al final todos terminemos estando de acuerdo, ¿no? Bueno. Yo voy a decir una cosa también. Yo no creo que haya alta cultura ni baja cultura, ¿eh? O sea, yo creo que cultura significa nuestro modo de vida. Eso es lo que significa cultura. Cultura es modo de vida. Y cultura es todo. Cultura es la radio si te la pones por la mañana, cultura es si te vas al cine o no te vas, si te pones música o no te la pones, si lees periódicos o lees en internet o no lees nada. O sea, cultura es modo de vida. Otra cosa es arte y creación. Y todo es cuestión de tiempo. ¿Quién pudo pensar alguna vez, no sé si ha entrado o no ha entrado,
que sí que ha entrado serio, aunque se quede en el caso del Buen Retiro Picasso en él. ¿Quién pudo pensar alguna vez que el Agujetas pudiera ser catedrático de flamenco en una universidad? Agujetas es un cantador flamenco. ¿Quién pudo pensar alguna vez que Louis Armstrong pudiera tener todas las órdenes y todas las encomiendas tocando jazz, que empezó tocando en los burdeles y terminó siendo el jazz la música culta del siglo XX? Hablo del flamenco y del jazz, que son dos géneros que a mí me entusiasman, que son absolutamente populares. Pero es que estoy pensando en Granados, o en Falla, o en Albéniz, música culta para teatros cultos, parisinos, europeos, de alto copete, de alto standing, música popular española de la que se cantaba en las tabernas. Estoy pensando San Juan de la Cruz, cuna del español, lo más importante que existe, cantando las cancioncillas que cantaban las señoras cuando iban a lavar al río. Esa es la cultura. O sea, la cultura no es alta ni es baja. Otra cosa es lo que hemos dicho antes. La industria cultural, la actividad cultural, que además, si os dais cuenta, no es cultural, es del entretenimiento. Eso es otro país. Eso es otra cosa. O sea, lo importante no son los libros que se vendan, como lo que se va a los teatros, lo importante es lo que se crea. Y la cultura no es alta ni es baja, ni está en contradicción. Está en permanente evolución. Hay una parte de esa cultura que se convierte en acervo cultural y que después la gente va conservando y al final la alabamos como una gran cultura y en su momento fue totalmente popular, y esa es la misión de unas instituciones. Y hay otra parte de la cultura viva que se está haciendo en este momento y que mañana estará en los museos. Y el rap mañana estará en los museos, dentro de un tiempo, como una parte de alta cultura. Y ahora pensamos que es baja. No, es que no es ni alta ni baja, ni hay rivalidad. O sea, otra cosa es cómo se utiliza la cultura para, económicamente, para crear espectáculos, para sacar dinero, para producir industrias culturales. Eso es otro lenguaje. Eso es diferente. Pero de luego no solo no están en contradicción, yo creo que están permanentemente unidas y bebiendo las unas de las otras. Sí, había más preguntas para decir. Gracias. Me llamo Leonardo, yo trabajo con las favelas en Brasil y las favelas como las zonas pobres de la ciudad suelen... ¿No se te oye bien? Acércate. ¿Se me oye mejor? Ahora ¿Sí? sí. Me llamo Leonardo, trabajo con las favelas de Brasil. Estoy fallando, ¿eh? Pero no lo muevas, no lo muevas. No, es que... Bueno. Y las favelas, como las zonas pobres de las ciudades, son zonas donde se mezclan varias culturas y en general culturas que están en situación de desintegración. Entonces viene ese debate de cultura alta y baja. La cultura es la cultura. Lo que tenemos que ver es la multiculturalidad, que es un valor, y que ciudades como Londres, en la parte este, lo están poniendo en valor y están generando, están activando una industria cultural. Estoy de acuerdo. Y que es lo que estamos intentando hacer en Brasil, en las favelas, a través del hip hop, por ejemplo. Y a mí me gustó mucho lo que dijo Chorrín de los piratas, ¿no? Me hizo pensar. Me hiciste pensar, ¿no? ¿Cómo que llamáis de piratas a los chavales que están ganando la vida en la calle en vez de estar robando cuando los piratas mataban y iban armados? Buenísimo. Gracias por tu comentario. Y en este proceso de empoderamiento de las personas que están en situación de desintegración, de integrarles, utilizamos mucho el proceso de co-creación, buscando una multiculturalidad, y de empoderamiento a través de la co-creación, de las redes, creación de redes de contactos para que se puedan desarrollar, que puedan tener contactos para vender su música, para ponerse en el mercado y también darles visibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que el debate a nivel general está yendo a una multiculturalidad, más que cultura, si es alta o baja, o si va a estar en el museo o no. Si el rato que está en el museo, a lo mejor en el futuro los museos van a estar vacíos, ¿no? Entonces, esta multiculturalidad es el valor, es un valor, ¿no? Lo que estamos trabajando, y el hip hop está funcionando muy bien como herramienta de integración de personas que están en situación de desintegración en una sociedad que se cree que su realidad es la única que existe, cuando no es así. Eso ocurre en Brasil, eso ocurre en Londres, eso ocurre aquí también. Tenemos una cadena de Real en Madrid a la que poca gente conoce, ¿no? Y en Burgos también habrá sus periferias, en Estados Unidos y en todo lado. Y de ahí viene el hip hop, como bien pusiste, como movimiento de las minorías de las periferias. Hay una exposición muy interesante sobre esto ahora de un fotógrafo en la Tabacalera de Madrid. No, solo decir que a lo mejor no me he expresado bien. Yo no digo que crea que existen distintos
niveles de cultura o de arte, mejor vamos a hablar de arte, ¿no? Yo no creo que es, pero sí que creo que se tratan así. Lo que empezó como cultura popular, si luego termina siendo, bueno, cultura como canto popular, y si luego termina siendo un canto elitista, pues donde ha terminado, donde ha terminado, ¿no? A eso es a lo que me refería. Y en cuanto a lo que comentas de lo de la multiculturalidad y lo de trabajar con el hip hop, yo, claro, llevo toda la vida en el hip hop, he trabajado muchísimo, ¿no? Lo hago, vamos, diariamente, ¿no? Trabajar con el hip hop, y lo que sí me parece muy interesante es volver a poner sobre la mesa la idea esta, de que el éxito del rap en concreto como música no tiene que ver con lo de vender los discos. Vender los discos está bien, a todos nos gusta vender discos, a todos nos gusta ir a un sitio y que haya un montón de gente que te aplaudan. ¿A quién no le gusta que le aplaudan, no? Y poder pagar tus facturas con lo que amas, eso está muy bien. Pero no debe ser, nunca ha sido así, no debe ser el fin último. El arte, en general, se supone que es alimento para el alma, ¿no? Es decir, nosotros hacemos una cosa que me parece mágica, y es que cuando tú pides a la gente que venga a verte a un concierto y viene, es increíble, porque realmente, si te pones a nivel pragmático, no le estás ofreciendo nada, ¿no? Tú no eres una ferretería donde tú necesitas una bombilla, entonces vas y la compras, ¿no? Ni eres un panadero, ¿no? Que necesitas pan, entonces vienes y lo compras. No, yo no te estoy ofreciendo nada de eso, yo te estoy ofreciendo simplemente una hora y media de entretenimiento, y eso no es menor. Y no lo es al punto de lo que tú comentabas, el dato que dabas al principio, de que es capaz de vencer al fútbol y todo esto, ¿no? Porque la gente realmente necesita. Entonces, tenemos que todos ser capaces de poner en valor eso, ¿no? El hecho de que tenemos algo que nos diferencia de los otros animales, que es esto de poder emocionarte escuchando una poesía o viendo una obra de teatro, y no dejar que nos la quiten, ¿no? Esa es mi queja, que somos muy blandos y nos dejamos quitar las cosas. Sí, yo creo que efectivamente estoy de acuerdo con Carlos en que cultura al final es todo, y de hecho llamamos cultura gastronómica, en fin, que es todo un modo de vida. Cultura de la corrupción se llama también. También, es un modo de vida. Lo que ocurre es que tendemos a buscar unas clasificaciones que igual no nos ayudan tanto. En esto que decías de la multiculturalidad, por un lado está el empoderamiento de un grupo que normalmente está excluido, pero yo creo que yo hablaría de interculturalidad en general, que es lo que en este momento estamos viviendo todos, pero la interculturalidad, fíjate, es que yo creo que en este momento la humanidad está tan individualizada, estamos tan solos todos, que lo que necesitamos es practicar la cultura, hasta la gastronómica, para comunicarnos. Es que no nos escuchamos, es que no somos capaces. O sea, ya ni siquiera hablo de una experiencia poética, que es, eso sí que me parece ya alto nivel, que es en lo que uno trata de trabajar. Yo creo que tenemos una gran dificultad para ponernos en el lugar del otro, para compartir lo que le pasa al otro. Compartir es el verbo. Efectivamente. Entonces yo creo que ese sería el primer y básico nivel que tenemos que volver a despertar, porque hemos creído que cultura es solo industria. Creo que no. Hay cultura básica, que es la de ser humano, la de saber, conocer, tener garantizado lo mínimo como sociedad, y escucharnos y ayudarnos unos a otros a estar mucho menos solos, a dibujarnos como personitas, a estar referenciadas. Después hay profesionales de la cultura que dedicamos todo el tiempo a eso para generar mecanismos institucionales, personales, artísticos, para que eso nunca se abandone, y para que, igual que en la educación o en la sanidad, pues sigamos aportando a nuestra sociedad. Luego ya los hay, pues los fijos, que lo tienen todo, quiero decir que ese es otro problema, pero a mí me parece que desde ahí, pues contemplar un cuadro es maravilloso, escuchar una canción es maravilloso, pero lo que estamos intentando todos, y yo creo ahora mismo en lugares donde la vida es un desastre, es, bueno, desde luego garantizar lo básico, pero a lo mejor cantarle al otro una canción o decirle que sirve para cantarla, o estar juntitos unos al lado de otros. Creo que cada día, creo que en todo el planeta
nos está faltando más, ¿no? Por eso a mí, yo la palabra industria me aterroriza en un sentido porque quiero seguir siendo un amateur del teatro en este caso, que es la faceta que yo soy capaz de desarrollar. Si me permites añadir una anécdota, simplemente me encanta lo que has dicho, Elena, porque también yo dije antes, cultura hay muchísimas definiciones, pero para mí la principal es compartir, ¿no? Es esa creación que algunos podemos compartir y sintonizar, aunque no nos conozcamos, pero en lo que nos vemos reconocidos. Me gustaría simplemente contar una anécdota de Zizek, el filósofo esloveno que seguramente habéis leído o os sonará, que se plantó en el Occupy Wall Street en el 15M, digamos, de Nueva York, hace, pues no sé, 3 o 4 años, y se subió a una mesa para hablarles y les contó un chiste bueno, un chiste soviético, quiero decir, ¿no? A ver si no os vais a reír, ¿eh? No, entendedme bien de estos. Entonces, de un preso al que mandan a Siberia y le dice a sus amigos, si os escribo con tinta azul, será que lo que os cuento es verdad, y si os escribo con tinta roja, será que lo que os cuento no es verdad. Y entonces los amigos reciben una carta en tinta azul que dice, todo es maravilloso aquí, las tiendas están repletas de buena comida, los cines pasan buenas películas occidentales, los apartamentos son grandes y lujosos, la única cosa que no se puede comprar es tinta roja. Y dice Zizek, y eso es lo que estáis poniendo vosotros, la tinta roja, es decir, todos usamos tinta azul, y la tinta azul, o sea, las instituciones, lo establecido, lo oficial, es decir, hay libertad, claro que sí, usamos tinta azul, pero nos falta tinta roja, ¿no? Ojalá comprémosla o no, pero con la imaginación usemos tinta roja y esa será la cultura del hip hop, las novelas, el teatro, los poemas, lo que os juntéis varios amigos a contaros, a inventaros poesías, canciones, lo que sea. La tinta roja es lo que ahora tiene que emerger en esta sociedad. Y esa, da igual que esté colgada en el Museo del Prado o en el Guggenheim o donde sea, esa es en la que tenemos que plasmar una era nueva. Estamos en una era nueva en esta sociedad y necesitamos esa tinta roja para contarlo. Una última pregunta, que se nos acaba el tiempo. Perdón. Me voy a levantar porque creo que no se me ve. Pues yo soy estudiante de educación y estoy preocupada porque actualmente no se da mucha importancia a lo que es básicamente la educación, el saber expresarse, la palabra básicamente, y nos están quitando por la nueva ley de educación y todo esto nos están quitando que aprendamos a pensar, a expresarnos, a decir lo que sentimos, prima más lo que es más técnico, que aprendamos la mecánica. Entonces yo quería saber cómo veis, si veis la cultura como algo que en el futuro vaya a ser importante, o cómo veis la cultura en el futuro. ¿Veis que todo el teatro, el cine, el rap va a tener la misma importancia? ¿La gente lo va a apreciar? Porque actualmente los niños cada vez saben menos expresarse, utilizan 140 caracteres para expresar un pensamiento y vale, está bien, es una nueva forma, pero es que ya no lo saben decir con 200 caracteres, ya aprenden a decirlo así. Entonces, si cada vez lo empiezan a minimizar más y más, y cada vez aprenden a expresarse menos vocabulario, las palabras se acortan. Entonces, quiero que digáis vuestra visión de futuro, de cómo veis la cultura y si creéis que se va a revalorizar o va a ir para abajo. Hablamos todos. Sí, bueno, yo soy, como Chojin, muy optimista con la cultura real. Es decir, creo que nunca dejaremos de escribir, cada vez escribimos más, cantamos más, hacemos más poesía, cada vez hay más gente haciéndolo, más gente compartiendo. En poesía, por ejemplo, recientemente ofrecimos un Babelia sobre ello, hay una eclosión de poesía joven o mayor. Tú te has referido al rap. En poesía en la red tú puedes encontrar jóvenes colocando sus poesías, de repente las oyen o ven 5.000 personas y antes llegaban a 50. Es decir, la cultura, como el periodismo también, y la libertad de expresión está en una eclosión formidable, es una edad de oro de la cultura, disfrutémosla de verdad. Otra cosa es la industria, otra cosa es los sectores, esos están todos en crisis, los libros, los discos, el periodismo, todos en crisis, pero en cuanto a cultura, es cierto que hay
un problema de concentración y hay libros importantes como Nicholas Carr que lo están hablando. En Alemania, por ejemplo, hemos descubierto recientemente que Alemania, que es un país de gran nivel de lectura, mucho más que nosotros, desde luego que en España, los jóvenes están teniendo dificultad para leer libros porque, bueno, nos atrae la tableta, nos atrae el móvil, interrumpimos constantemente para ver el WhatsApp. O sea, sí va a haber un problema de concentración en largo recorrido para una gran cantidad de gente, pero la cultura cambiará, es decir, igual ya no vamos a leer en largo recorrido, sino en corto recorrido. Pero lo que es la cultura yo creo enormemente, y repito, estamos en una eclosión y en una edad de oro de cualquier manifestación de la cultura. Lo que comentaba, ¿no? De los niños, las distintas leyes que están poniendo, que parecen que no, parece que es un plan para crear gente con menos capacidad, ¿no? Es como el libro este de Orwell de 1984, cuando hablaban de lo del neolenguaje, ¿no? Básicamente hay una especie de ente superior que no sabemos qué es, el gran hermano, que piensa que si te quita las palabras, te quita la definición de la palabra en la cabeza y entonces te crea un hueco según el cual ya no vas a ser capaz de ser crítico y todo esto. Me parece un plan inteligente, lo que pasa es que creo que falla en una cosa y es en la propia naturaleza del ser humano. Da igual las barreras que te quieran poner, porque al final nosotros, lo que dicen, ¿no? De la cabra tira al monte, nosotros somos así. Cuando tenemos actores de teatro que pierden sus trabajos y dicen, bueno, pues me pongo a hacer microteatro gratis en no sé dónde porque es que tengo que hacerlo, es porque te sale de dentro, es que no hay otra, no hay una explicación lógica. Nadie te va a poder explicar por qué yo me levanto a las 3 de la mañana a escribir y no me acuesto hasta que no termino y me dan las 2 de la tarde del día siguiente y no me puedo acostar. O sea, yo se lo explico a mi madre. Un segundo. Hace poco vimos un monólogo en un baño de un bar de Madrid. Al pedir una copa te regalaban un monólogo. Pero ¿sabías que había un monólogo? ¿Te lo contaste ahí? No. Al pedir una copa te regalaban un monólogo que te ofrecían en el baño. Esto digo porque... Sí, suena raro. Y era bueno, ¿eh? Sí, ¿no? Digo, por estas manifestaciones de microteatro que dices, a eso me refiero, hasta que en el baño. La gente que está tocada con esto de lo de la necesidad creativa, artística, lo que quieras, es una especie de veneno que no se cura, ¿no? Y si te ha tocado, te ha tocado. Y lo vas a hacer mejor o peor en función de los medios que tengas. Por eso nosotros tenemos que insistir demandar esos medios, exigir esos medios, porque mientras más artistas tengamos, mejor es nuestra sociedad. Lo que no puede ser es que cuando tú triunfas venga el alcalde de no sé dónde a hacerse una foto contigo y el secretario de no sé qué a hacerte una foto contigo, pero que no haya nadie que ponga medios para que tú triunfes y te conviertas en ese artista con el que luego se van a querer fotografiar y ponerte el nombre en un teatro. Vale, eso lo tenemos que exigir, pero yo creo que no corremos el riesgo de perder el arte, porque el arte es algo innato en el ser humano. Se ha hecho antes de que supiéramos que el arte existía y se seguirá haciendo, estoy seguro. Por lo menos mientras yo esté aquí, arte habrá. Sí, yo creo que hemos hablado de tres cosas, que son cultura, arte y educación. Si me preguntas por la educación, yo soy bastante pesimista con respecto a la educación, pero creo que la cultura es más fuerte que la educación. O sea, hay una cultura que está por encima incluso de la educación. No creo que los planes de educación sean los mejores, ni muchísimo menos. Se puede hablar larguísimamente sobre eso, pero yo creo que la cultura en este momento está muy por encima de la educación y estamos en un momento, como decís, de esplendor cultural y soy tremendamente optimista. Yo soy de una generación, y es que lo recuerdo como si fuera ayer, ¿no? Y dice que no se comunican, los jóvenes de hoy no se comunican. Yo recuerdo ir en un autobús, y íbamos en un autobús sentados dos, y decíamos, joder, ya te digo, puta madre. Y decían, ya ves, y sacaban las llaves. Y decía el otro, y tal, bueno, yo pensé que se terminaba la cultura cuando tenía 14 años, que quiero el fin de la cultura. Para nada. O sea, para nada, que era el fin de la palabra, que era el fin de la comunicación. Si te tirabas en el autobús y se de muerto ahí, horas y horas, ¿no? Por Madrid, por los autobuses, otro autobús y luego el metro por la noche. Pues no, o sea, no. Hay una fuerza, hay una cultura, en nuestra lengua, en nuestro país, en nuestro continente, en Europa, una fuerza extraordinaria. Pero es que si veis América, os caéis de culo, como está América, que dice emergente, es poco. La palabra emergente es poco para hablar de América. Pero si viajáis a Asia, un país donde está la gente aprendiendo a escribir ahora mismo y a leer y a tener carne de identidad
En la India llevan 10 años tratando de tener carnet de identidad porque no saben quiénes son, se mueren, no tienen carnet de identidad, no tienen foto, no tienen ni identidad. Que eso tiene un futuro por delante, vamos, tiene un futuro espeluznante. Con lo cual la cultura, la vida, la palabra, todo eso tiene una fuerza como nunca ha tenido. Lo que pasa es que a veces nos convertimos en animales nostálgicos y pensamos que todo se terminó en el momento que a nosotros nos dejó de interesar algo, ¿no? Entonces ya, muerto el perro, se acabó la rabia. Y no es cierto, no, todo va mucho más por delante. Para ti también. Bueno, y continuamos con el ciclo. Gracias.